Hola. Buenos días, buenas tardes a todos. Que el Señor os bendiga, amén. Bueno, no os oigo, pero espero que vosotros me oigáis a mí. Y bueno, si puedo tener un poco de retorno para poder oíros, pues estupendo. Si no, pues continuamos así. Es una alegría, como siempre, poder estar con vosotros, poder compartir con vosotros. Y bueno, aunque cada tiempo es diferente, cada día es diferente, pues nos vamos adaptando a los tiempos que vienen, pero siempre lo hacemos con la gracia del Señor. Amén. Y bueno, esta vez pues de esta manera, otras veces pues será de otra, pero nosotros siempre vamos con la gracia del Señor por delante, ¿verdad? Sabiendo quién nos ha llamado, sabiendo quién es el que está con nosotros, sabiendo que el Señor es el poderoso gigante que está a nuestro lado para ayudarnos, para pelear por nosotros nuestras batallas. Porque, como decía antes nuestra hermana Lina, la diferencia entre otras personas y nosotros es que nosotros tenemos a quien recurrir. Y muchas veces los cristianos parece que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que el Señor está a nuestro lado y de que Él ha prometido pelear por nosotros nuestras batallas, de que nosotros no tenemos que pelear solos, de que nosotros estamos acompañados, de que con nosotros está el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo de la promesa y que con Él tenemos todos los recursos del cielo. Amén. Y con todos los recursos que tenemos del cielo, con todas las promesas que tenemos de nuestro Padre, de nuestro Señor, pues no tenemos por qué sentirnos solos, no tenemos por qué sentirnos angustiados. Es verdad que a veces nos podemos sentir tribulados, preocupados, pero no estamos ni derrotados, ni estamos angustiados porque el Señor está con nosotros. Y la palabra que me gustaría compartir con vosotros hoy es una palabra que, si mal no recuerdo, ya hace bastantes años, gloria a Dios por lo de bastantes años y el tiempo de amistad que tenemos ya juntos, es algo bueno, que el Señor durante este último tiempo pues me ha ido trayendo también al corazón otra vez y que de alguna manera pues a mí me ha vuelto a ministrar y he ido retomando. Y eso es lo que tengo en este día para poder compartir con vosotros, ¿no? Es un texto que se encuentra, si tenéis vuestra Biblia y me queréis acompañar, en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer pues los 5 primeros versículos, ¿vale? Simplemente el texto es Génesis 12 del 1 al 3, pero vamos a leer hasta el 5. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Os parece si oramos una vez más, hermanos? Bendito Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, te damos las gracias por tu presencia, te damos las gracias por tu amor inefable, inexplicable, Señor, pero que podemos recibir, que podemos sentir ese amor, Dios mío, que está con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el final de los tiempos, Señor. Ese amor que nos acompaña a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, Señor. Gracias porque tú has hecho posible lo que era imposible para nosotros y para habernos trasladado, Señor, de las tinieblas al reino de tu luz, Dios mío, de la condenación a la salvación eterna, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste y porque tú lo hiciste posible a través de la cruz, Señor, a través de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos las gracias por este tiempo en el que podemos, Dios mío, compartir juntos, Señor,
y en el que tu Espíritu Santo nos une. Da igual, Dios mío, la distancia que exista entre nosotros, da igual los cambios horarios, Señor, pero tú estás a nuestro lado, tú eres eterno, tú eres omnipresente, Señor, y tú eres el que nos bendice, Padre. Gracias, 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 bendito Dios. Y en este día, Señor, ayúdanos a poder recibir de ti, a poder recibir de parte de tu Espíritu Santo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos preciosos, Señor. Te ruego que tú los bendigas, que tú bendigas a cada una de sus familias, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu les ministre, Señor, en cada uno de sus hogares, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Yo creo que sí, ¿verdad? Normalmente nos preguntamos cuando nos levantamos por la mañana, ¿en qué puedo servir yo a Dios? Seguramente que muchos de nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Y es que todos los que hemos nacido de nuevo, en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, y seguramente en más de una ocasión, ¿verdad? Porque si la carrera cristiana a veces se convierte en una aventura, el descubrir cuál es el plan de Dios para nosotros, el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, forma precisamente una pieza clave en nuestra carrera, en nuestra aventura de creyentes, de ser cristianos, ¿no? Todos los que amamos al Señor de una manera sincera, hemos orado alguna vez por ser útiles en las manos de Dios. Y también el Espíritu Santo va poniendo en nosotros, como dice el apóstol San Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? En esta porción que hemos leído de Génesis 12, vemos cómo Dios saca de su tierra, cómo Dios saca de su contexto, de su situación, tal vez de su área de seguridad, de su confort, a un hombre, a Abraham. Para los judíos de todos los tiempos, Abraham representa la promesa. Y es el peregrino que deambula por Oriente Medio, agarrado solamente de la promesa de Dios. Por orden de Dios, abandona la comodidad de una cultura urbana, de una ciudad muy desarrollada de aquel tiempo, como era su ciudad natal, Harán, y deja su familia. Él no echa anclas en ningún puerto. Y de Dios solamente recibe promesas, una tierra y una descendencia. Pero Dios no le muestra con claridad el lugar al que tiene que ir, sino que le dice, vete, sal a una tierra que yo ya te mostraré. Pero la promesa que Dios le da a Abraham es doble, una tierra y una descendencia. Pero nos damos cuenta, hermanos, cuando leemos el texto, de que Dios no le dice ni cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Seguro que todo esto que estaba ocurriendo en la vida de Abraham era muy especial, especialmente para un hombre que vivía en el confort de una de las ciudades más desarrolladas y más cosmopolitas del mundo antiguo. Pero además, lo especial también para un hombre que tenía 75 años y que hasta este momento no había podido tener hijos. Y a los 75 años, Dios lo llama para hacer algo que hasta ese momento no había sido hecho en absolutamente nadie de la historia en toda la faz de la tierra. Quizá podría hacer una pregunta un poco impertinente, ¿no? Y decir cuántos de los que estamos por aquí, ¿cuántos tienen más de 75 años, no? Bueno, como no oigo, no sé si hay alguien que esté respondiendo o no esté respondiendo. Por ahí veo una manilla casi que se alza al techo, pues gloria al Señor. O quienes están rondando la edad, pero ¿cuántos estamos esperando o están esperando el llamado o el propósito de Dios? ¿Cuántos se han sentido en algún momento de que ya es tarde para que el Señor los use de una forma poderosa o para que reciban de Dios la mejor de todas las promesas de tu vida? ¿Cuánto has pensado que lo que Dios ya tenía que hacer contigo ya fue hecho y que ya simplemente lo que queda a lo mejor es recibir los frutos de tu retiro, los frutos de las promesas, el ver cómo Dios bendice a otras personas y congratularte con eso? Abraham tenía 75 años,
Pero es que Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y Caleb también tenía 80 años cuando Dios lo llama a conquistar el monte Hebrón. Y Daniel, el jovencito Daniel, en el foso de los leones, sabemos que tenía también alrededor de 70 años, otros chiquillos. Y vemos, hermanos, que Dios no llama para hacer su obra a personas que a los ojos de los hombres puedan estar cualificadas. ¿Qué aprendemos de esto? De ver el llamado de Dios en la vida de las personas. Que, como hemos leído muchas veces en la Escritura, Dios no se fija en lo que se fija el hombre, sino que Dios se fija en el corazón. Dios se fija en lo que puede hacer con esa persona. Porque Dios no necesita talentos humanos, sino que Dios necesita corazones en los que pueda trabajar. Porque Dios no escoge personas que tengan cualidades, sino que Dios capacita, que Dios cualifica a la persona que Él llama y a la persona que Él escoge. Independientemente de la edad, independientemente de los talentos, independientemente de la capacidad, Dios sí tiene el poder creativo para poder hacer con esa persona lo que Él quiera. Amén. Y Dios es creativo para hacer su obra. Y a pesar del tiempo que pasa en la vida, Dios no se olvida, hermanos, de que no solamente se compromete contigo y de que se compromete conmigo para salvarnos, de darnos un pasaporte al cielo, sino mucho más que eso. Sino que Dios no se ha olvidado de que se ha comprometido con nosotros para tener también un proyecto, para tener un propósito, para establecer un plan y ayudarnos a nosotros para usarnos dentro de su plan salvífico, de su plan de salvación para este mundo. De modo que si hasta este momento no has descubierto cuál es el plan que Dios tiene contigo, todavía tenemos esperanza. Amén. Y si Dios ha hecho esto, hermanos, con todas estas personas, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña muy claramente es que Dios no cambia. De que si Dios lo hizo una vez, Dios también puede volver a hacerlo. Porque el trono de Dios es para siempre. El propósito de Dios de bendecirnos, de amarnos, de usarnos, es para siempre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si toca hacer algo de nuestra parte? Hermanos, abrir los oídos, desarrollar nuestras orejas, nuestros oídos espirituales. Amén. Para poder escuchar al Señor, para poder recibir de Dios la indicación, para poder recibir de Dios la dirección adecuada, para poder entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Más adelante, después de este capítulo 12, en el capítulo 15, se explica de que Dios tenga que cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. El cambio de nombre lo explica muy bien la Biblia, diciendo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Este encuentro de Abraham con la promesa de Dios tuvo que ser para él, hermanos, no menos que, permitidme la palabra, ¿no? Pero no menos que alucinante, ¿no? Increíble. Él en su juventud seguramente habría soñado pues con tener, pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5 churumbeles, 5 o 6 hijos, pero un pueblo que él pudiera ser el inicio de toda una raza, de toda una cultura. Hermano, parece fantástico. Yo no sé si a Abraham le llegó la imaginación para poder hacerse una idea de esto. Pero los años fueron pasando, la vida fue pasando y llegaron los 50, los 60, los 65, los 70, la edad del retiro y no había tenido ningún hijo, ¿no? Y encima Dios le promete, no solamente le promete que le dará un pueblo, sino que además se lo promete en el momento que él estaba viviendo, a esa edad, cuando parecía que ya no era posible a los ojos humanos. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que no importa tanto el momento personal en el que nosotros estemos viviendo. No importa tanto las circunstancias personales en las que nosotros estamos sufriendo. Pero que Dios tiene el poder para traer a vida,
para poder usarnos, para poder bendecirte, para darte promesas nuevas, no importa el momento en el que nosotros estemos pasando. Amén. Y vemos que lo que Dios hace con nosotros y a través de nosotros tiene un alcance mayor que lo que nosotros llegamos a imaginar o a entender. Muchas veces repetimos el texto de 2 Corintios 5, de Corintios 1:9, cuando dice que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que jamás subió a corazón de hombre, es decir, cosas que jamás nadie ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es cierto que este texto está hablando también del cielo, del futuro que nos espera en la gloria del Señor. Pero si bien es cierto que eso es así, porque el Señor no cambia. Amén. Porque el Señor, hermanos, tiene esa característica. Y si Dios es así en el futuro, Dios también es así en el presente. Para nosotros, los que ya conocemos la historia de Abraham al completo, quizás todo esto pueda sonar muy típico, incluso puede sonar a un tópico, pero él estaba viviendo su propia vida. Él estaba viviendo su historia en el presente, tal y como tú y yo la estamos viviendo en este momento. Y posiblemente cuando Abraham, Dios se le aparece en Harán y le dice y le revela su propósito y que tiene que dejar a un lado esa ciudad, él ya habría oído hablar seguramente de Yahvé, de Jehová, del Dios sublime. Posiblemente él estaría adorando a Dios porque a lo mejor Matusalén le había hablado y él tiene una revelación especial de Dios, del carácter de Dios, del propósito de Dios, pero lo que recibe de parte de Dios era algo que él nunca había visto ni oído. Y ese era el plan que Dios tenía con él. Vemos que Dios le da un mandamiento a Abraham. Y seguidamente, después del mandamiento, hay una promesa. Pero como todo lo que Dios hace, tiene un sentido, tiene una proyección, un alcance mucho mayor. Tiene una proyección intencional. Porque Dios no hace las cosas por casualidad. Dios le dice a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Te bendeciré para que tú seas de bendición. Esta promesa que Dios le da a Abraham, te bendeciré, está unida precisamente a la bendición. Y cuando estudiamos cómo son las bendiciones en el periodo bíblico, vemos de que esta bendición de Dios a Abraham es especial. Y es distinta de la forma que hasta el momento se tenía por costumbre el bendecir. La fórmula más primitiva, la expresión más primitiva para bendecir era algo parecido a como decir, tú eres bendito, tú eres bendita, en el que además pues intervenía también algún tipo de contacto físico, normalmente pues un toque en el muslo, ¿no? Y la bendición era impartida y procede un efecto, tenía un efecto que era totalmente, absolutamente irreversible. Se le daba a la persona y se quedaba. Y se quedaba en esa persona hasta el fin de su día. Y no podía anularse y tampoco hacerse inefectiva. Lo vemos muy clarito en el caso en el que Isaac bendice a Jacob, aun cuando él engaña y roba esa primogenitura, engañando a su padre, engañando a su hermano, pero una vez que dada la bendición ya no podía retirarse. Pero esta bendición que Dios le da a Abraham es totalmente nueva y pasa a formar parte de la historia del pueblo de Israel. Esta bendición que hemos leído en Génesis capítulo 12. Y antes de esta intervención divina de bendecir, antes de que esto formara parte de la historia de Abraham y del pueblo de Israel, la bendición era entendida siempre para el tiempo presente. Y con el receptor de la bendición es aquel a quien se está bendiciendo. Pero Dios bendice a Abraham y no solamente la bendición se queda en él, sino que él mismo se hace objeto de la bendición y portador de una bendición que también es fruto de la promesa de Dios. Ahora, hermanos, ahora
vemos que la bendición se promete para tiempos futuros y trasciende de la propia persona. La bendición no solamente se queda con Abraham, sino que va a pasar a todas las generaciones, de manera que está vinculada con la historia del pueblo de Israel. De manera que hasta podríamos hacer un estudio de la bendición a lo largo de todo el Antiguo Testamento e interpretar la historia del pueblo de Israel desde esta clave de la bendición de Abraham hasta llegar más adelante, a pasar por todo el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, incluso la importancia que tiene en el reinado de David, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los componentes que Dios le dio a Abraham en su bendición? ¿Qué es lo que Dios le promete? Dios le había prometido, y si tenéis vuestra Biblia podéis seguirlo ahí en el capítulo 12, Dios había prometido engrandecer el nombre de Abraham. Dios prometió bendecirle. Dios prometió bendecir a los que le bendijeran. Dios prometió maldecir a los que le maldijeran. Hacer de él una nación grande por medio de su hijo, de Isaac, de su descendencia. Bendecir en él, a través de su simiente, a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Y Dios también prometió en darle la tierra de Canaán o la tierra de Palestina. Pero la bendición, con promesas, tenía unas cláusulas que cumplir. Uno, el mandamiento. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Qué implica salir de la tierra? Porque muchas veces y con mucha frecuencia el Espíritu Santo pues puede utilizar los textos para poder hablarnos y a lo mejor alguna persona ha tomado este texto porque sentía que Dios le ha hablado en algún momento de su vida. Pero aparte de eso, también sabemos que podemos extraer una enseñanza de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo puede aplicar su palabra para nuestro contexto, para nuestra vida hoy. ¿Qué implica para nosotros salir de nuestra tierra natal? ¿Qué implica salir de la casa del Padre? ¿Qué implica para nosotros el salir de nuestra tierra? A lo mejor es salir de nuestra área de seguridad. A lo mejor es salir de nuestro contexto. A lo mejor es esperar. Estamos esperando una promesa que se haga realidad algo, pero no nos hemos atrevido a dar el paso necesario porque nos daba miedo, aun sabiendo de que Dios nos ha prometido bendecirnos. A lo mejor se trata de dejar un estilo de vida que hasta el momento pues no se ha conseguido dejar porque de alguna manera nos hemos aferrado a él, pero sentimos el llamado de Dios de abandonar, de dejar. ¿Para qué? Para recibir de Dios lo que Dios tiene. Dios le promete a Abraham y Abraham tiene que cumplir. Sal de tu tierra. Y salir sí, pero ¿a dónde? ¿Qué quieres decir, Señor, cuando me dices que yo salga? Salir, hermanos, implica dejar de un lado, como hemos dicho, todo aquello que es seguro, todo aquello que nos impide alcanzar lo que Dios tiene para darnos. ¿Por qué Abraham no se podía quedar en Harán? Porque Dios le iba a dar una tierra. Y bueno, a lo mejor Abraham podía haber argumentado con Dios y haberle dicho, Señor, pero ahora me vas a decir, ahora me tengo que ir, ¿a dónde voy a ir? Y ahora ¿dónde meto las ovejas? ¿Y dónde meto a mi familia? Y me tengo que llevar esto y lo otro y los bártulos y las cosas. ¿No me puedes dar mejor la tierra de Harán? ¿O la tierra de Caldea? Sería como más fácil, ¿no? Realmente, si tú me quisieras bendecir, Señor, lo harías aquí, donde yo estoy. No, Dios lo quiere llevar a algo nuevo. Y es que a veces, hermanos, Dios nos pide cosas porque son incompatibles con las cosas que Dios tiene para darnos. A veces Dios nos pide cosas de nuestra vida que están mal porque son incompatibles con la bendición que quiere darnos, pero a veces Dios nos pide cosas que están en nuestra vida y no son malas, pero son incompatibles porque pueden ser un obstáculo para lo que es todavía más grande, para lo que es todavía mejor que Dios quiere hacer con nosotros. No significa, ese salir no significa que tenemos que dejarlo todo para irnos literalmente, ¿no?
de misiones, pero sí significa depender de Dios. ¿Cuál es el principio que aprendemos de este texto, de lo que Dios le dijo a Abraham? Es como estábamos diciendo, dejar esto para recibir aquello que Dios quiere darnos. Entendiendo de lo que Dios quiere darme es siempre mejor y es mucho más trascendente. Amén. Que lo que Dios quiere darme es mucho más trascendente en el tiempo, incluso a lo mejor más trascendente que mi propia vida. Alguien alguna vez dijo aquello de que no es tonto aquel que deja aquello que sabe que va a perder para ganar aquello que no se puede perder. Repetimos, ¿no? No es tonto aquel que deja aquello que sabe que va a perder. ¿Qué sabemos nosotros que vamos a perder? ¿Qué sabemos nosotros que vamos a dejar aquí? Para dejar aquello que no se puede perder. Lo que Dios nos da siempre es mucho mayor, hermanos. Es mucho más trascendente que lo que nosotros podemos tener hasta el momento. Dios le dice a Abraham, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Y la forma en la que está escrita en nuestra Biblia en castellano está muy bien traducida. Y está muy bien traducida como nosotros traducimos esta palabra, ¿no? Barak, como bendecir. Pero su uso original tenía un sentido mucho más grande, mucho más amplio. Para nosotros ahora tiene un matiz muy religioso, muy bíblico, muy espiritual. Y quizás en este sentido más amplio de lo original se podía referir también a arrodillarse, a hincar las rodillas, a decidirse bien, a declarar para hacer sobre alguien algo, ¿vale? Yo te voy a bendecir, es decir, yo te voy a dar algo, yo te voy a hacer algo contigo. Y es como, por ejemplo, cuando un rey le daba autoridad a un gobernador para que pudiera gobernar. No solamente para que él tuviera un anillo como gobernador y ya está, sino para que pudiera ejercer en el nombre del rey esa misma autoridad. Y incluso para poder hacer algún tipo de favor. Era algo que se hacía de un superior a un inferior, porque el bendecir de un inferior a un superior lo que expresaba no era hacer un favor, porque se supone que el que está arriba podía más que el que está abajo, tenía más autoridad, sino que el que está abajo lo que hace cuando expresa bendición al que está arriba es precisamente lo que está expresando es elogio. Lo que nosotros hoy en día traducimos como alabanza. Y es lo mismo que hacemos con Dios. Dios nos bendice, pero nosotros también bendecimos a Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre la forma en la que Dios nos bendice a nosotros y en la que nosotros bendecimos a Dios. En la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Es él, por su propia vida, incluso por su propia respuesta al llamado de Dios, por su propia fidelidad. Por eso nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe, porque creyó a Dios lo que Dios quería decirle, es que está siendo él mismo constituido como una bendición para todas las generaciones de la tierra a lo largo de todo el tiempo. Bendecir está bien traducido, pero en castellano antiguo, bendecir era bien decir, es decir, decir palabras de bien. De modo que cuando Dios te bendice, ¿qué es lo que Dios está haciendo, hermanos? Dios te está bien diciendo. Y Dios está declarando bien sobre tu vida. Pero es que a las palabras de Dios, a las palabras de bien que Dios está declarando tu vida, sabemos que junto con la palabra de Dios viene acompañado el qué, viene acompañada la acción de Dios. Cuando en Génesis 1 leemos que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, sepárese las aguas que están sobre la tierra de las que están debajo de la tierra, y fueron hechos los mares, fueron hechos los ríos, y fueron hechos los cielos. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios
se crean nuevos cielos, nueva tierra y una nueva realidad. Cuando Dios declara bien sobre tu vida, Dios está creando una nueva realidad sobre tu vida. Cuando Dios te está bendiciendo, Dios lo que está haciendo, hermanos, es desatar el poder de su palabra, el poder de su boca, el poder de su verbo sobre tu vida. Pero vemos también la palabra maldecir, que significa decir mal. Y aquí tenemos que hacer un énfasis, un paréntesis, porque esto no significa de que Dios desee el mal, sino que Dios lo profetiza. Dios ya declara cuál es el mal que va a ocurrir, no porque Él lo desea, porque a lo largo de toda la Escritura nosotros vemos que Dios lo dice muy claramente, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Más no quiero que Él se vuelva de sus malos caminos y vengan hasta mí. Y vemos muchas partes de la Escritura en la que Dios ama al hombre y en la que Dios está llamando al arrepentimiento constantemente al ser humano. Pero Dios sí sabe que si el ser humano va por un camino, lo que le espera no es el camino de bien, no son las consecuencias del bien, sino las consecuencias del mal. Por eso, ese maldecir es decir mal, es declarar mal, es saber el mal, profetizar el mal que va a venir. Porque Dios no es incompatible con su carácter. ¿Ok? Dios tiene un corazón de amor y Él dice lo que Él ya sabe que va a ocurrir a causa del pecado y de la desobediencia. Pero hermanos, ¿para qué bendice Dios a Abraham? Para que fuera de bendición. Amén. Abraham se establece de esta forma en la bendición de parte de Dios para todo el mundo. Por medio de él, Dios se revela como el Dios verdadero y establece un pueblo para él. Y no solamente eso, sino que a través de él, a través de su simiente, viene el Salvador del mundo. Yo no sé si a Abraham le fue revelado esta maravilla o si él en algún momento lo supo, pero seguramente cuando él de joven empezó a imaginar qué sería de su vida a lo largo del futuro, jamás se pudo imaginar que a través de su simiente podría venir el Salvador eterno de nuestras almas y de nuestra vida. Por eso nosotros, igual que Cristo, nosotros nos tenemos que convertir en portadores de esta bendición. Nosotros tenemos que tener el chip, tener los oídos, tener los ojos abiertos para poder ser de bendición en toda nuestra vida a todas las personas. La palabra del Señor dice que Dios nos ha bendecido. Amén. Que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos. El apóstol San Pablo dice en Efesios 2:10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol Pablo nos habla de que hemos sido creados. Es el concepto de la regeneración, de que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y también nos habla este versículo de Efesios de que las buenas obras han sido preparadas de antemano. Y es que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Dios nos da la oportunidad de hacer buenas obras. Y en ningún lado la Biblia nos dice de que Dios nos fuerce a hacer esas buenas obras. Pero Él dice que Dios la ha preparado. Habla del concepto de armonía, ese preparar de antemano. Que Dios coge su santa, perfecta y soberana voluntad y la armoniza con nuestra libertad, la armoniza con nuestras elecciones y puede hacer esa melodía grandiosa, esa sinfonía de la que la palabra en griego es poimeia, de la que proviene la palabra armonía y de la que también proviene la palabra poema, porque Dios tiene el poder de hacer todo esto y de armonizar y de poner delante de nosotros esas buenas obras. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Como decíamos, hermanos, ser sensibles, ponernos en las manos del Señor y ponernos, querer colaborar con Dios en su deseo de poder bendecir
y en su deseo de poder colaborar con el propósito de Dios. Y si tan importante es el propósito de Dios para sus hijos, no puede ser de que sea un conocimiento escondido que tarda en revelarse. ¿Cuál puede ser el problema entonces? Posiblemente el problema por el que muchos cristianos no llegan a conocer el propósito de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios, es porque hay un mal concepto de cuál es este propósito y de cuál es este plan. Con frecuencia, muchos cristianos nos planteamos cuál es nuestro ministerio. Y es aquí precisamente donde tenemos que pararnos a analizar los conceptos. ¿Qué queremos decir con ministerio? ¿Qué queremos decir con mi, entre comillas, ministerio? ¿Qué es en realidad el ministerio? Sino un acto de servicio. Por eso nosotros tenemos la costumbre de decir, hermano, yo doy gracias a Dios por el don de Dios en tu vida. Doy gracias por lo bien que cantas. Doy gracias por el trabajo que Cristo está haciendo contigo y a través de ti. Doy gracias a Dios por el don que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida y por cómo Dios te usa para poder edificar tu iglesia, su iglesia. El propósito de parte de Dios es que seamos como Cristo y que en medio de ese camino de crecimiento nosotros vamos a hacer muchas cosas y vamos a hacer muchas cosas como servicio al Señor. Pero ese ministerio, ese servicio a Dios no implica actos puntuales, sino que implica toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo lo que somos, todo lo que hacemos. El resto son funciones, pero toda nuestra vida, nuestro ministerio es todo lo que nosotros somos. Es como un iceberg que enseña una puntita, eso es lo que nosotros hacemos. Pero la parte grande es la que se encuentra escondida, la que no se ve. Y lo que hay debajo del agua. Por eso lo que nosotros hacemos como servicio al Señor es solamente una parte de toda nuestra vida dedicada a Él, al servicio a Él. Incluso cuando nadie nos ve, incluso cuando estamos solos, estamos dedicándole tiempo a alabar al Señor. Estamos dedicándole tiempo a glorificarle. Estamos dedicándole tiempo a bendecir su nombre y también a servirle en nuestra intimidad, engrandeciendo su nombre y predisponiéndonos a que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera. Hermanos, Dios nos ha bendecido. Amén. Y lo ha hecho con toda clase de bendiciones espirituales y en los lugares celestiales con Cristo. Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su luz admirable en Cristo, en su Hijo. Y por ende, como Dios es luz, pues nosotros, como participantes de su naturaleza divina, ahora también somos luz. Antes no éramos luz, antes éramos tinieblas. Y como tiniebla, nuestro lugar y nuestro destino eran las tinieblas eternas. Y nuestras obras eran las tinieblas. Pero es que ahora somos luz. Y como luz, nuestra forma de vivir es ¿cuál? Iluminar. Y lo hacemos de manera normal. Un naranjo no se tiene que esforzar y machacarse y concentrarse y echar mucha fuerza haciendo voy a dar naranjas. Sino que su naturaleza, ¿cuál es? Es la de brotar, la de echar flores, la de dar naranjas. No va a echar peras ni manzanas porque su naturaleza es la de naranjo. Igual de que Dios ha cambiado nuestra naturaleza, ahora vamos a vivir de una manera diferente y ahora vamos a hacer cosas diferentes. Por eso es importante que como creyentes tomemos plena conciencia de que gracias a Dios somos una nueva creación, de que tenemos una nueva vida, de que tenemos una nueva naturaleza y de que tenemos una nueva proyección de vida. Es creer lo que la palabra de Dios nos enseña y entender que lo que Dios ha prometido es verdad, que lo que Dios ha prometido es sí y amén, y que es realizable en nuestras vidas. De que Dios no lo ha dicho porque es una teoría que nunca va a llevarse a la práctica. No, como decíamos al principio, el propósito, el plan de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice es intencional. Dios tiene una intención. Dios no se reúne con nosotros por casualidad, sino que Dios se encuentra con nosotros porque tiene un plan y quiere hacer algo a cabo. Dios nos ha bendecido y tenemos que apropiarnos de esa bendición. Hermanos, Gálatas
capítulo 3, dice el versículo 8, y bueno, y un poquito más adelante hasta el 14. El versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el espíritu de la promesa. Que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles para que por la fe recibiésemos el espíritu de la promesa. Así que de la misma forma que Dios nos ha bendecido en Cristo, somos partícipes, somos participantes de la bendición de Abraham. La bendición no es solo y únicamente para nuestro propio beneficio, sino que Dios nos bendice también convirtiéndonos en un canal de bendición para los demás. Es como el mar de Galilea, que está lleno de vida. ¿Por qué? Porque recibe las aguas del Jordán. Sin embargo, el mar muerto, el mar salado, está muerto, porque recibe las aguas y sin embargo no las da, no tiene salida. Y se va concentrando, las aguas se van evaporando, se concentra toda la salinidad, haciendo que la vida sea imposible. Nosotros somos igual. Tenemos que ser como el mar de Galilea. Recibimos del Señor, pero también damos a otros. Y así la vida va fluyendo, nos va renovando y no va permitiendo que la costra se nos quede. El creyente que vive únicamente para sí termina secándose. Sus aguas terminan estancándose y pudriéndose. Pero Dios nos ha llamado a tocar este mundo, hermanos, por medio de quienes somos y por medio de cómo somos. Amén. Por medio también de cómo tú eres. Dios ha permitido que tú seas como eres, que tengas la personalidad que tienes, para poder tocar a las personas con tu manera de ser, con tu cariño, con tu manera de expresarte, y te ha dado la personalidad idónea para poder llegar a otros. Somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo, y somos como la luna, que no tenemos luz propia, pero vamos reflejando la luz del sol. Amén. Y vamos llevando un mensaje lleno de vida, de esperanza, para que también otros puedan conocer al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude en entender que nuestra misión es glorificarle y darle a conocer quiénes somos, sus hijos, los ministros de un nuevo pacto que ha sido hechos en su sangre. Y de la misma manera en la que hemos sido bendecidos por Dios, nos convirtamos también en canalizadores, en canales de esta bendición, con el fin de que el nombre de Dios sea conocido en este mundo. Aun en medio de las tinieblas que están intentando gobernar estos tiempos, que el nombre de Dios sea puesto en alto. Que el nombre de nuestro Señor, que el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el poder de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que el poder de su palabra, que el poder de su Espíritu Santo sea manifestado a este mundo, para que cada vez más personas puedan ser libres de un sistema que está intentando esclavizar a la humanidad, pero del que Dios tiene poder, del que Dios ya ha declarado que todo lo que iba a suceder, Él ya sabía que sucedería y que lo declaraba a su iglesia para que su iglesia tuviera paz y tuviera dirección hacia donde tenía que caminar. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros el espíritu de la promesa, de todo lo que Dios ha prometido y de que lo que Dios ha prometido es sí y amén, de que Dios no se ha arrepentido de ninguna sola de las promesas que nos ha hecho, de que Dios no se ha arrepentido de ninguna de las promesas que Dios ha dejado en su palabra, que Dios no se ha arrepentido de nada de lo que Dios te ha dicho que iba a hacer contigo y de todo lo que Dios quiere continuar haciendo a través de nosotros, con nosotros y por nosotros. Amén. Pues hermanos, que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga, que el Señor declare sobre ti palabras de bien, que junto con las palabras de bien del Señor venga esa nueva realidad, venga esa nueva bendición, que todo ese bien que Dios tiene, nosotros, que tú, que tu casa puedas recibirlo. Amén. De manera que ahora cuando termine la reunión le puedas decir al hermano, a la hermana que está a tu lado, el Señor te bendiga. Amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor.
y nos seguimos viendo. Bendiciones.